Hola, muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Les habla Ever Alfaro Ávila y bueno, en el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la reproducción asexual. Para ello no me encuentro solo y mis compañeras Dalia Soñate, Eliana Cotes, Cindy Daza y Karina Correa me acompañarán en este proceso. Así que empecemos. Bueno, antes de empezar a hablar sobre reproducción asexual, se nos hace necesario identificar qué es la reproducción. Bueno, la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vidas conocidas. Las modalidades básicas de la reproducción se agrupan en dos tipos, que reciben los nombres de reproducción sexual y reproducción asexual, que bueno, es la que, como les comenté anteriormente, vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, la reproducción asexual. En la reproducción asexual, bueno, esta se identifica principalmente porque existe un único progenitor. Las células que intervienen en la reproducción asexual son células somáticas, o sea que son células no sexuales, las cuales se producen mediante mitosis. La reproducción sexual es una forma de reproducción de un ser vivo en la cual a partir de una célula o un grupo de células se desarrolla por procesos mitóticos un individuo completo, genéticamente idéntico al primero, y se lleva a cabo mediante un solo progenitor, sin la intervención de núcleos en las células sexuales o gametos. Es decir, que la reproducción asexual es en la que se identifica un solo progenitor. Las células que intervienen en las células asexuales son células somáticas, como ya lo dije anteriormente. Es por eso que los organismos celulares más simples se producen por un proceso conocido como fisión o escisión en la célula madre, que fragmenta en dos o más células hijas, perdiendo su identidad original. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el proceso de reproducción asexual. El proceso de reproducción asexual se da cuando a partir de una célula de una planta, bueno, en este caso de una planta, se crea otra idéntica, debido al procedimiento de mitosis. La reproducción asexual se suele dar en plantas no vasculares, es decir, en las que no tienen raíces, tallos ni vasos que conduzcan la savia. La reproducción asexual en plantas se da cuando una parte de ellas se divide, ya sea el tallo, la rama, incluso un brote, y se desarrolla por separado hasta convertirse en una nueva planta. Esta se halla ordinariamente difundida y sus modalidades son muchas y muy variadas. Entre ellas se encuentran la reproducción vegetativa natural y la multiplicación vegetativa artificial, pero de ellos le va a hablar nuestros compañeros. Explicar el proceso de la reproducción vegetativa. Pues la reproducción vegetativa constituye una serie agronómicas que se utilizan desde años atrás, pues en los vegetales. Esta reproducción es la que se produce sin la unión de de los núcleos, pues de la célula sexual o de los gametos. Consiste en la producción de un nuevo organismo a partir de un fragmento del propio individuo completo que ya esté desarrollado. Podemos encontrar ejemplos entre ellos que están las partes hepáticas y también los musgos. Estos se desgajan de la planta parental y se transforman en individuos nuevos. También están los esquejes, las esporas, que son pues los helechos, los tubérculos, que son las patatas o papas, los bulbos, que son los ajos, los estolones, que son pues las fresas o frutillas en otros países, y también se desprenden algunas raíces. Para la reproducción vegetativa debemos tener en cuenta las condiciones ambientales para llevar a cabo este tipo de reproducción, pues teniendo en cuenta la variabilidad pues de la genética de cada individuo que esté ya completo. Encontramos dos tipos de reproducción. Estos son pues la gemación y también la reproducción natural. Pues en la gemación tenemos que es la división, que es desigual, en la que se forman prominencias sobre su progenitor solamente, pues originando así seres que se pueden separar pues del organismo
parental, o sea, de la madre, o bien sea quedar unidos los individuos y así originando pues una colina. También tenemos la reproducción natural. Pues en esta reproducción cabe destacar varios modelos pues que son mediante las mitosporas y a través de los propágulos, pues así como también se encuentran los rizomas, ya había dicho, los estolones, los bulbos, los cromos. El cactus hace también pues parte de una de estas plantas que se da por reproducción asexual o vegetativa, que es cuando se desprende un ganchito del cactus y este cae al piso y se planta ahí, nace una nueva planta. Bueno, mi nombre es Eliana Cote, yo les voy a hablar acerca de la reproducción asexual en las plantas. La reproducción asexual se da cuando a partir de la célula de una planta se crea otra idéntica. Esto se da gracias al proceso de la mitosis. La mitosis es cuando una célula parental se divide para producir dos células hijas. Cada célula hija recibe un conjunto de cromosomas de la célula parental. La reproducción asexual se da en plantas no vasculares y en la reproducción asexual no hay variabilidad genética, lo que quiere decir que la planta hija es idéntica a la planta madre. Acá tenemos varios ejemplos de lo que es reproducción asexual en las plantas, como los estolones, los tubérculos, los rizomas y los bulbos. Los estolones son tallos verdes horizontales que al tocar el suelo forman raíces y puede generar una nueva planta. Los tubérculos son tallos subterráneos que almacenan sustancias nutritivas como el almidón. Crea yemas y puede generar una nueva planta. Un ejemplo de esto es la papa. Los rizomas son tallos horizontales subterráneos. No son raíces que crean brotes o yemas para producir una nueva planta. Un ejemplo de esto es el jengibre. Y los bulbos almacenan sustancias nutritivas y está cubierta por una o muchas hojas y puede producir Bueno, hoy hablaremos de las características de la reproducción asexuales artificiales. Esta reproducción asexual existe un único progenitor y las células que intervienen son las células somáticas, las cuales se reproducen mediante mitosis. La información genética de nuevos organismos generados mediante la reproducción asexual es identificada a la de su progenitor. También se puede decir que no existen intercambio de informaciones genéticas durante la reproducción asexual, por lo que la variabilidad de los organismos nuevos solo son exclusivamente y posible a la mutación. Los tipos de reproducción asexuales, podemos decir que entre estos tipos está la esporulación, está la gemación, la fisión binaria, la fragmentación o segmentación. Y también un ejemplo de reproducción asexual es en algunos animales, se puede decir que son invertebrados, o sea, se presentan en los animales invertebrados. Y como muchos invertebrados son capaces de reproducirse asexualmente, como los peces, los reptiles. Bueno, en la reproducción asexual podemos decir que se dan las divisiones de mata. En este caso, que llamamos división de mata a lo que hacemos sencillamente separar las raíces de una planta o mata ya adulta y la dividimos en manojos con sus correspondientes raíces para favorecer el enraizado de las nuevas plantas
y retiramos las ramas y hojas que hay en la parte inferior del tallo y las trasplantamos, y si los tallos son demasiado largos también podemos cortarlos. Buenas, mi nombre es Karina Correa y yo les vengo a hablar sobre el cultivo in vitro. ¿Qué es el cultivo in vitro? El cultivo in vitro es una técnica realizada en varios campos de la biología para mantener organismos vivos o parte de ellos en condiciones controladas. La técnica in vitro tiene muchas ventajas. Posibilita la incrementación rápidamente de nuevo material. Permite valorar las condiciones ambientales como son temperatura, luz y humedad. Permite estudiar diversos procesos fisiológicos, evita el riesgo de contaminación ya que esta técnica es utilizada bajo medios esterilizados. Se puede obtener grandes cantidades de material en espacios reducidos, permite la obtención de especies uniformes y facilita el transporte del material. Les voy a hablar sobre los pasos necesarios para generar plantas a partir de plantos aislados en los protocolos utilizados durante el cultivo in vitro. Lo primero que debemos de hacer es la elección de la planta o tejido donante explanto. Lo segundo es el establecimiento, que consiste en la desinfección de los explantos generalmente con hipoclorito de sodio y su posterior adaptación al medio artificial, de modo de inducir callo, brote, raíz o embrión somático según se desee. Lo tercero es la multiplicación para generar una masa vegetal suficiente para la regeneración del número de plantas necesaria. Lo cuarto es el enraizamiento, que consiste en la formación de raíces con el fin de convertir los brotes o embriones somáticos en plántulas completas. Lo quinto, la rusticación, que es la aclimatación de las plantas obtenidas in vitro a las condiciones ambientales ex vitro.